Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, juntos en casa, haciendo iglesia. Qué gusto verlos. Vamos a continuar bajo estas circunstancias haciéndolo. Y hoy tenemos un tema que les pido a todos que abran su corazón, su mente, que Dios nos muestre lo que Dios tiene para nosotros en este domingo. Las circunstancias de esta pandemia en este tiempo nos han obligado prácticamente a todos a permanecer más tiempo en casa de lo que lo hacíamos antes. Ahora permanecemos más en el hogar, estamos más en casa, y yo creo que Dios es muy intencional en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Y es importante que entendamos bien los propósitos que Dios tiene y que podamos ubicar muy bien lo que Dios espera de nosotros en estos tiempos. Vamos a hablar de un tema el día de hoy, que es el tema del sacerdocio. En el Antiguo Testamento hay sacerdocio y en el Nuevo Testamento hay sacerdocio. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Dios establece el ministerio de sacerdocio, lo hace a través de Aarón y de su descendencia. Establece Dios ahí un sacerdocio. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 1, que dice: cuando consagres a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes, realiza esta ceremonia. Toma un becerro y 2 carneros sin defecto. Lo que subrayo de este versículo es: cuando consagres a Aarón y a sus hijos, dice, para que me sirvan como sacerdotes. La principal función de los sacerdotes era servir, y sigue siendo la principal función de un sacerdote, servir. Déjame decirte algo: Dios establece el sacerdocio, lo establece a partir de cierta gente de la tribu de Israel, era la tribu de Leví. Tenían que dedicar sus vidas, Dios los escogió, ellos tenían que cumplir con una serie de requisitos muy importantes para poder ejercer el servicio para el cual Dios los había llamado. Pero déjame decirte algo: los sacerdotes tenían la función de llevar las ofrendas para expiación por los pecados del pueblo, ya sea en tabernáculos o bien en el templo. Y lo que hacían era buscar el vínculo entre Dios y los hombres, porque Dios no podía relacionarse directamente con los hombres a causa del pecado. Y los sacerdotes tenían esta función, tenían que cumplir con requisitos muy detallados en el libro de Levíticos, de qué era lo que tenían que hacer, qué vida tenían que llevar, en fin, tenían restricciones muy importantes porque eran gente consagrada a servir a Dios. Muy bien, pero este sacerdocio en el Antiguo Testamento llega un momento en que termina. Y termina justamente en el capítulo 27, versículo 51 del libro de Mateo. En esta parte de la Biblia nos relata el momento en que Jesús es sacrificado en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, dice, en ese momento, cuando Jesús entrega el Espíritu, dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Y está hablando de esta cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo en el templo de Dios. Ese velo se rasgó, ya no había una separación, ya la presencia de Dios se abrió y Jesús viene a ser el sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote para todos nosotros. Jesús vino y cumplió perfectamente con todos los requisitos para que tú y yo pudiésemos entrar a la presencia de Dios. Jesús es el máximo ejemplo de servicio. Pero quiero que entendamos algo y vamos a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer del 5 al 9. Y les recomiendo que lo hagan en la versión Reina Valera. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Está hablando de Jesús. Dice: para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer para que tropiecen en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Pero el versículo 9 dice: mas vosotros, refiriéndose a aquellos que han decidido obedecer a Dios, vosotros sois linaje escogido, y dice real sacerdocio. Dios nos llamó a ejercer un sacerdocio real. Y dice nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo, que hemos decidido obedecer a Dios, tenemos un llamado a ejercer un sacerdocio santo, un sacerdocio real, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que entendamos esto muy bien, y sobre todo en estas circunstancias en donde por lo que está ocurriendo, por la pandemia en cualquier parte del mundo, todos tenemos que estar más tiempo en nuestros hogares, en nuestras casas. Y tenemos que entender que es un tiempo que Dios va a usar para que como sacerdotes de nuestros hogares, estoy hablando a padres, llevemos a nuestros hijos a la presencia de Dios. Estando en tu hogar, tú y yo tenemos un llamado a servir, a ejercer ese sacerdocio. Y quiero que lo entendamos muy bien. Antes de la pandemia, por tantas ocupaciones y por tantas circunstancias, no teníamos tanto tiempo de estar en el hogar. Hoy que estamos en el hogar, tenemos un llamado a servir, a ser sacerdotes de Dios, a mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Quiero llevarlos también al libro de Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16. Ve lo que dice ahí del sacerdocio. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Aferrémonos a lo que creemos. Tú y yo tenemos que aprovechar este tiempo en casa, este tiempo en el hogar, para aferrarnos en lo que creemos. Dice el versículo 15, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Versículo 16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y dice algo importantísimo: ahí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Es un tiempo, este tiempo, amados, en que tú y yo tenemos que buscar meternos a la presencia de Dios, buscar su misericordia y encontrar la gracia que necesitamos para enfrentar lo que hoy estamos enfrentando. Jesús entiende todo lo que tú y yo estamos viviendo. Él lo entiende bien, pero necesitamos vivir cerca de su misericordia y recibiendo de su gracia para avanzar, para seguir, para ministrar en nuestros hogares, para que nuestros hijos puedan ver la presencia de Dios por nuestras vidas. Es tiempo, padres, de aprovechar tiempo con sus hijos, de aprovechar tiempo con su esposa, con su cónyuge, para ministrarse mutuamente, para estar en la presencia de Dios y recibir esa gracia que necesitamos en estas circunstancias y en estos momentos.
Quiero que entiendas algo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Tenemos acceso claro a vivir en su presencia, a estar delante de Él. Somos llamados como sacerdotes, amados, a ofrecer sacrificios espirituales. Lo acabamos de leer. A ofrecer sacrificios espirituales de alabanza, por ejemplo, de adoración a Dios. Es tiempo de estar en el hogar y adorar todos juntos en familia. Adorar a Dios, a bendecir a Dios con todo nuestro corazón. Es un tiempo también para avanzar en muchas otras cosas. Déjenme llevarlos al libro de Hebreos, capítulo 13. Del versículo 15 y 16. Ahí hay cosas muy importantes. Dice, por lo tanto, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza. Lo que les estoy diciendo ahorita. Hay que estar alabando a Dios constantemente. Hay que ofrecerle ese tipo de sacrificios. Dice, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Quiero que entiendas algo. Es tiempo de decirle a Dios, aquí estamos tus hijos, aquí está el sacerdote que tú has puesto en esta casa para mostrar tu presencia al resto de la familia. Versículo 16. Y no se olviden de hacer el bien ni de compartir con los que tienen necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Dios quiere que estemos pensando en nosotros y también en quien podemos bendecir. Cuando tú y yo somos bendición a quien está necesitado, esto agrada a Dios. También dice la Biblia en el libro de Romanos que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, santo. Es tiempo, amados, de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nuestros cuerpos tienen que ser puestos delante de Dios en sujeción a su palabra para bendecir e impactar la vida de nuestros seres queridos en santidad. Quiero que entiendan algo, padres. Estos tiempos en los que estamos viviendo muy cerca de nuestros hijos son tiempos en que vaciamos nuestro carácter en el carácter de ellos. Es tiempo que tienes que aprovecharlo para estar ahí y ministrarles conforme a la voluntad de Dios. Anímate a orar con tu familia. Padre, te exhorto a que te animes y prepares algo que Dios te dé. Ponte a leer tu Biblia y compárteles algo a tu manera. Eso los va a influenciar, los va a llenar de la riqueza de Dios en sus vidas y tú vas a estar cumpliendo ese sacerdocio que Dios nos ha mandado. Yo te exhorto a que entiendas los tiempos y las circunstancias y que busques llevar a cabo el plan que Dios tiene hoy en nuestras vidas. Y es ejercer nuestro ministerio en nuestra casa con nuestros seres queridos. Es tiempos de estar abiertos a Dios. Es tiempos de mostrarle a nuestros hijos, a los que viven con nosotros, lo que Dios ha hecho con nosotros. Y también es un tiempo de arrodillarse delante de Dios y decir, Dios, quiero avanzar mucho más contigo. Quiero ejercer un sacerdocio pleno. Yo sé que tú me has puesto en este hogar para cuidar y para guiar a mi familia. Dame la gracia y la misericordia para alcanzar, Señor, que mis hijos continúen con las siguientes generaciones, siendo ellos también sacerdotes hacia adelante. Señor, llénanos de tu gracia. Padre, yo quiero poner en el corazón de todos los padres en la congregación esta necesidad de servirte, pero de servirte allí en casa. De servirte ministrando a su cónyuge, a sus hijos o a los familiares que con ellos vivan para servirles. Acuérdate que la principal función del sacerdocio es servir. Servir y bendecir a otros. Ese es nuestro llamado. Ahí estás cumpliendo tu llamado. Ahí está tu principal ministerio. Ahí está lo más preciado de tu vida, el dejar el legado que Dios ha dejado en ti y que tú lo dejes en tus hijos.
Aprovechen muy bien su tiempo. Es tiempo de hablar, de limar asperezas. Si tienes circunstancias, es momento de arreglarlas, es momento de enfrentar cosas y estar cara a cara como padres ministrando a nuestras familias. Que Dios los bendiga en este tiempo. Que Dios unja a cada uno. Que Dios le dé gracia para hacer lo que tiene que hacer en su propio hogar, en su propia casa, con cada uno de sus hijos, con su esposa o con su esposo. Vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado. Vamos a buscar agradar a Dios. Vamos a bendecir a quien podamos bendecir. Doy tantas gracias a Dios porque estoy seguro que muchos de nuestros congregantes que ya vamos para un año que no nos hemos podido juntar, están en sus casas haciendo iglesia en su casa. Quiero que entiendas algo, amado. El modelo bíblico del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos habla que las iglesias empezaban en casa. Las primeras iglesias se hicieron en casas y Dios no ha cambiado de parecer. Es en casa donde hay que hacer las cosas. Es en casa donde hay que empezar. Es el tiempo de aprovechar el tiempo. En el hogar, con nuestros hijos. Tener tiempos preciosos y valiosos con ellos, de podernos ministrar unos a otros. Hijos, tienen un llamado a obedecer a sus padres. Dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento. Ahí en casa es donde tú puedes conocer a Jesús plenamente, cuando desarrollas esa necesidad de obedecer, no solo a Dios, sino a tus padres, dentro de la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Que Dios proteja sus hogares. Quiero orar por cada uno de los hogares, por cada una de las familias. Quiero pedir a Dios que su misericordia y su poder y su gracia se manifieste en todos los hogares. Cierren sus ojos y diles: Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Dios, que cada hombre, cada mujer, cada padre de familia que esté en su hogar pueda desarrollar esa función sacerdotal, porque tu palabra dice en Apocalipsis, Dios, capítulo 1, versículo 10, tú nos has hecho reyes y sacerdotes. Y yo levanto sacerdotes en cada hogar de nuestra congregación, de toda la gente que esté escuchando esta plática. Entiende que tú eres la imagen de Dios en el hogar. Y yo pido, Señor, que todos los hombres nos sujetemos a tu voluntad, Señor, que presentemos sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Señor, sirviendo en nuestros hogares. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.